Hablar de Osama Bin Laden implica enfrentarse a una figura que, en la mente de la mayoría, está asociada al evento bisagra de este milenio: los ataques del 11 de septiembre de 2001. Durante una década, ocupó el puesto de la persona más buscada en el mundo. Como líder de Al-Qaeda, este prominente terrorista desató una ola de violencia que conmocionó al planeta y transformó por completo la percepción de Occidente sobre el Islam. A lo largo de su trayectoria como líder, estuvo implicado en una serie de crímenes atroces que cobraron la vida de numerosas personas inocentes. Desde ataques a embajadas y bases militares hasta secuestros y ejecuciones a sangre fría. Su legado es macabro y su discurso incendiario, que llamó a la yihad y resonó en la mente de extremistas en todo el hemisferio. Inspiró una nueva generación de terroristas. La influencia de Osama Bin Laden perdura incluso después de su fallecimiento, por lo que resulta relevante examinar cómo se forjó esta encarnación del horror. Únete a nosotros en el video de hoy de Mundo Bélico para repasar la vida, las acciones y el trágico desenlace del líder y fundador de Al-Qaeda. When news first broke that the world's most dreaded terrorist, Osama bin Laden, was dead, this picture was proof that Osama was no more. Las impresionantes imágenes que acabas de ver, censuradas por la mayoría de los medios, pertenecen al cadáver del criminal luego del atentado que le quitó la vida. Nacido el 10 de marzo de 1957 en Arabia Saudita, Bin Laden era el hijo número 17 de más de 50 hermanos. Su madre, Hamida Al-Attas, no llegaba a la mayoría de edad cuando lo dio a luz. Su padre, Mohammed Bin Laden, era un magnate inmobiliario con estrechos vínculos con la familia real saudí. El futuro terrorista creció rodeado de riqueza y privilegios, estudió en la Universidad de Jeddah y se graduó en Administración de Empresas. En la década de los 70, viajó a Gran Bretaña para aprender inglés y se convirtió en un apasionado seguidor del Arsenal FC. Sin embargo, Osama no estaba interesado en volverse un rico gerente saudí. Durante sus años de formación, se apasionó por la lectura del Corán, la yihad y las visiones más extremas sobre la interpretación de la ley islámica. Para él, el libro sagrado debía cumplirse literalmente. A principios de la década de 1980, Osama Bin Laden acababa de graduarse. Era muy rico gracias a la herencia de su padre y estaba listo para embarcarse en su lucha contra el resto del mundo. Su visión se vio influenciada por los cambios sociales y políticos en los países islámicos. Abogaba por el retorno de regímenes teocráticos basados en la ley del Corán. Para él, incluso escuchar música era un pecado. Equiparaba el comunismo y la democracia occidental como enemigos de Mahoma. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán y Bin Laden vio una oportunidad para luchar contra los infieles. Comenzó a proporcionar apoyo financiero y logístico a los combatientes religiosos, convirtiéndose en una figura clave en la resistencia contra los rusos. Es irónico pensar cómo al principio Osama estaba del mismo lado que aquellos estadounidenses a los que luego combatió durante el resto de su vida. Intervino en Afganistán porque se sintió ofendido por la participación de los soviéticos y porque creía que lo que se estaba haciendo a la población civil era una injusticia. Tras la retirada rusa, en 1988, Bin Laden fundó Al-Qaeda, una organización dedicada a la yihad global contra Occidente. Este grupo estableció campos de entrenamiento y lanzó ataques mundiales. Ya terrorista para ese entonces, se opuso firmemente a la presencia militar estadounidense en la región. Fue así que planeó una serie de atentados, incluidos los bombardeos a las embajadas de ese país en Tanzania y Kenia, en 1998, que causaron la muerte de más de 200 personas. Osama era astuto. Evitó misiles, intentos de envenenamiento y asesinatos.
al tiempo que encaraba atentados cada vez más ambiciosos. El 12 de octubre de 2000, 17 infantes de marina estadounidenses murieron en el puerto de Adén, en Yemen, en una embestida contra el destructor USS Cole. Este fue el preludio del mayor ataque terrorista de la historia, el del 11 de septiembre de 2001. Ese día, en Nueva York, Washington y Pensilvania, 4 aviones comerciales, secuestrados por terroristas suicidas de Al-Qaeda, se estrellaron en puntos neurálgicos de la nación norteamericana. Las víctimas fatales superaron las 3.000. Fue inminente la respuesta del entonces presidente George Bush. Al-Qaeda se convirtió en el enemigo público número 1 de Washington. I want justice. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. En uno de sus comunicados, Bin Laden explicó la razón de ese hecho. Dios sabe que no cruzó por nuestras mentes atacar las torres, pero después de que la situación se volviera insoportable y presenciamos la injusticia y la tiranía de la alianza americano-israelí contra nuestro pueblo en Palestina y Líbano, lo pensé. Mientras veía las torres destruidas en Líbano, se me ocurrió castigar a los injustos de la misma manera. Destruir torres en América para que pudiera saborear algo de lo que estamos probando y dejar de matar a nuestros niños y mujeres. La venganza, servida fría tras casi 30 años, pudo cambiar el equilibrio del mundo. El ataque modificó la percepción del Islam, la yihad y las relaciones entre Occidente y el Oriente musulmán. Bush emprendió la guerra primero en Afganistán y luego en Irak. Se especulaba que el líder se escondía en las montañas, que había muerto por fallo renal o incluso que había perecido en un bombardeo inexistente. Después del 11 de septiembre, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2010, la organización terrorista perpetró una serie de embestidas impiadosas en diferentes partes del mundo. En mayo de 2003, en Riad, 35 personas perdieron la vida en un atentado. En el mismo mes, pero en Marruecos, 22 personas inocentes murieron debido a otro ataque. En noviembre de ese año, en Turquía, Al-Qaeda atacó 2 sinagogas, el consulado británico y el banco HSBC en Estambul, resultando en el asesinato de 63 inocentes. En el año 2004, la violencia continuó con una bomba en Bagdad y Kerbala, donde 180 personas perdieron la vida. Luego, ocurrió un atentado sanguinario que sacudió a toda la comunidad hispánica. Lo que estás a punto de ver son los restos de la estación Atocha, en Madrid, el 11 de marzo del 2004. 1.800 personas resultaron heridas. El 3 de abril la policía localizó a 7 autores de los atentados en un piso de Leganés. Se dispararon con una explosión que causó la muerte de un agente, la víctima 193. Como sucedió en la capital española, todos estos eventos eran llevados a cabo por kamikazes armados con explosivos, quienes se inmolaban entre civiles inocentes. Si no se quitaban la vida en el atentado, lo hacían cuando la policía los localizaba. Osama alimentaba un odio profundo hacia los valores occidentales, los homosexuales, la música, el juego, el alcohol, las drogas y la usura, así como hacia Israel y los judíos en general, a quienes consideraba un cáncer a ser erradicado. Durante 10 años, él y muchos de sus seguidores se movían como fantasmas en el Medio Oriente y Asia, logrando evadir la búsqueda del servicio de inteligencia más potente del mundo. 10 años después de la destrucción de las Torres Gemelas, se desarrolló el último acto de su vida. Bin Laden no se escondía en alguna cueva afgana entre cabras y ovejas, protegido por el anonimato, sino que estaba en una cómoda fortaleza residencia construida unos años antes en Pakistán, en las afueras de la ciudad de Abbottabad. El complejo consistía en una casa de 3 pisos con muchas habitaciones, rodeada por paredes de 3 a 5 metros de altura. Dimensiones bastante generosas y poco sutiles para la persona más buscada del planeta. Dentro de estos confines vivía un grupo considerable de seres humanos, incluyendo mujeres y niños. La Agencia Central de Inteligencia
más conocida como la CIA, vigiló ese complejo durante meses, interrogando a varias personas detenidas en Guantánamo para obtener información sobre si el hombre estaba escondido allí. El presidente Barack Obama optó por el asalto, y el 2 de mayo de 2011, el grupo élite entró en acción. Llegaron a Pakistán desde Afganistán, con 2 helicópteros, 24 hombres entrenados y listos para cualquier eventualidad. Aterrizaron en un patio y en el techo del edificio principal, pero una de las aeronaves tuvo un problema y chocó un rotor de su cola contra una pared. Los Navy estaban todos a salvo y el incidente no fue dramático. Entraron en las habitaciones del complejo. Encontraron a muchas personas, pero principalmente a niños a quienes no dañaron ni permitieron que los fugitivos los usaran como rehenes. Mataron a un mensajero que se resistió a ser capturado, Abu Ahmad al-Kuwaiti, y su esposa, junto con un familiar y un hijo adulto del máximo terrorista. Osama Bin Laden estaba en el último piso. Vio a los marines subiendo las escaleras, regresó a su habitación y esperó lo inevitable. Tenía algunas armas cerca de él, pero no estaban cargadas. Cuando los Navy SEALs llegaron a su habitación, lo mataron sin intentar capturarlo o preguntarle nada. Un disparo en el pecho y otro encima de su ojo, sin posibilidad de salvación. De esta manera, lo testimonió uno de los SEALs que participó del operativo. When they got up there were some threatening moves that were made that clearly represented a clear threat to our guys, and that's the reason they fired. Osama encontró su fin, asesinado por un comando en su fortaleza. Su cuerpo fue cargado en el helicóptero y llevado al portaaviones Carl Vinson. Entonces, fue lanzado al agua, después de una serie de ritos religiosos musulmanes que se llevaron a cabo en el mar Arábigo. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. De esta manera, anunciaba el presidente de Estados Unidos el final del terrorista más buscado del planeta. Pero la desaparición física de Bin Laden no significó el fin de la organización. Desde sus comienzos en la riqueza hasta su ascenso como líder terrorista, su legado dejó una marca indeleble en la historia contemporánea. Aunque con su muerte acabó una era, luego se registraron varios intentos de atentados por parte de grupos extremistas en diversas partes del mundo. Hoy podemos recordarlo como el jeque del terror, cuyo reinado duró demasiado tiempo y cuya herencia, el grupo Al-Qaeda, sigue siendo un reto para el mundo libre. Ahora sí, es momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si te ha gustado este contenido y deseas ver más videos similares, te animamos a que te suscribas a Mundo Bélico y compartas tus comentarios con nosotros.